simplemente con que veamos la gráfica, ¿sí? Vamos a ver si la función es creciente o es decreciente, ¿sí? Claro. Bueno, miren, en esta instancia nosotros no vamos a sacar los máximos y mínimos. Eso es lo que me está preguntando Joaquín. Los máximos y mínimos, vos sacás la derivada primera, evaluás la derivada segunda y ves si la derivada segunda es mayor a cero, significa que tenés un mínimo, y si la derivada segunda es menor, tenés un máximo. Pero nosotros acá, acordate vos que en el primer parcial yo no te voy a evaluar máximos y mínimos porque no lo vimos todavía. ¿Estamos? No lo vimos. Pero se saca derivada primera, puede ser que exista un máximo o un mínimo cuando lo calculo, entonces sí o sí tengo que sacar la derivada segunda y evaluar en la derivada segunda el valor que yo obtuve en la derivada primera para ver si ahí hay un máximo o hay un mínimo. ¿Sí? Pero nosotros, por el momento, nos olvidemos de eso. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, fíjense que el intervalo a mí ya me venía diciendo que entre menos infinitos y tal valor la función era negativa, en qué intervalo la función es positiva, ¿sí? Eso es lo que me ayuda a hacer la gráfica. Bien, vemos uno más de estos, que claro, que quiero mostrarles acá qué pasa, ¿sí? En este me parece que no le agregué más. Bueno, y después otra cosa que quería que vieran, déjenme ver si acá está. Claro, en el momento del parcial, o sea, en los parciales puede ser lo siguiente, miren, presten atención en esto. Por ejemplo, me da esta función, ¿sí? Y me da un par de gráficas, ¿sí? Un par de gráficos. Entonces se te va a preguntar de repente, a ver, hace un clic, o sea, selecciona qué opción corresponde a esa gráfica, ¿sí? Puede ser, ese es uno de los puntos, ¿sí? ¿Qué opción pertenece? Te da una gráfica y vos decís, bueno, mira, esta gráfica corresponde a esto. ¿Sí? Una ecuación y vos decís, bueno, esta ecuación corresponde a esta gráfica. ¿Sí? Eso es uno de los puntos. Ya vamos a llegar, esto me gusta más porque se ven mejor. ¿Sí? Te dan la gráfica, te van a dar la ecuación, la función, te van a dar una gráfica y te van a dar gráficas parecidas. Entonces vos decís, bueno, mira, yo ya sé que ahí tengo qué cosa, asíntotas verticales en, ¿cómo lo sacábamos? Directamente desde el denominador, yo digo, tengo asíntotas verticales en -1 y en 1, tengo una asíntota horizontal en 1, ¿sí? Entonces ahí ya te vas a ir dando cuenta, ¿sí? ¿Cómo sacaba la gráfica? ¿Tengo cortes? ¿No tengo cortes? ¿Por dónde está el corte? ¿Sí? Entonces, de esa manera vos vas a poder ir y seleccionar a qué gráfica corresponde. ¿Sí? Es uno de los puntos del parcial. ¿Para qué? Me voy al ejercicio 2 y salimos de este. Este ustedes yo ya se los envié. Este. Bien. Vemos un ratito este ejercicio, chicos. Vemos un ratito este y después paso al otro PDF. ¿Estamos de acuerdo? Vemos un ratito este. Una pregunta, ¿ustedes estuvieron viendo el PDF que les envié? Claro, Juli, escucha esto. Es verdad lo que vos decís. Si hay una asíntota horizontal, pero escucha esto, si hay una asíntota horizontal que va de menos infinito a más infinito, no tenés oblicua. ¿Sí? Si hay una asíntota horizontal, no tenés oblicua, se va de un extremo al otro. Si vos evaluás y ves que por un extremo yo me acerco por derecha y tengo una asíntota horizontal y por izquierda no, tengo que ver a sí o sí calcular y ver si tengo oblicua por izquierda, porque puede existir que yo tenga una semiasíntota horizontal y tengo una semiasíntota oblicua. ¿Estamos? Pero si vos tenés directamente, que son casos muy raros, vos tenés directamente que la asíntota horizontal va desde menos infinito a más infinito, te olvidas, no calculas la oblicua.
¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, perfecto. Es para que, en el caso de que en un final, muy raro en un parcial, pero en un final te pueden dar una semiasíntota horizontal. ¿Sí? Entonces tenés que chequear del otro lado si tenés un oblicuo o no. ¿Les parece que chequemos rapidito este y así arranco con el otro PDF? En el otro PDF les quiero mostrar unos modelitos de parcial, que es como hemos estado tomando y todo, como para que ustedes más o menos tengan una idea. Obvio, no va a ser igual, ¿eh? Pero tengan una idea. ¿Sí? Vemos este rapidito. Bueno, ustedes, ¿sí? Recuerden que yo ya les habíamos visto este ejercicio donde decimos que, bueno, saco el dominio dice no existe para 3 y menos 3. ¿Sí? Son todos los reales menos para 3 y menos 3. ¿Sí? Acá está cómo se calcula el dominio, todo. Saco los ceros, donde corta, dice, tiene dos raíces complejas y x igual a 3. Vamos a ver qué pasa con ese x igual a 3. Saco los cortes con ejes de coordenada, tengo, ¿sí? Cuando saco el origen, ¿sí? La ordenada al origen, lo que tengo que hacer es el valor por donde x corta, ¿no? No, perdón, no es por donde x, por donde y corta. X vale 0, ¿para qué valor de x que vale 0 corta en y la función? Eso es ordenada al origen. ¿Vamos? Entonces evaluamos y bueno, vemos que va a tener un cortecito en donde en 0 y en 3. X vale 0 y vale 3. Valúo la paridad, ya lo vimos, no tiene paridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al evaluarlo en el menos x no se cumple la condición de que sea igual a la función original. ¿Sí? Si fuera igual a la función original, significa que sí tiene paridad. ¿Sí? Tenemos la discontinuidad. Bueno, ya bien, vamos a ver qué pasa con el tema de la discontinuidad en los dos puntos que teníamos, en 3 y en menos 3, que dijimos que no formaban parte del dominio. ¿Sí? Entonces evalúo en 3. ¿Sí? Fíjense en lo que hago. Aplicamos caso de factoreo y al aplicar caso de factoreo, fíjense en que puedo simplificar. ¿Sí? Entonces vean que al evaluar el límite me da un valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que existe una discontinuidad de tipo evitable, porque no formaba parte del dominio. Ahí no formaba parte del dominio, pero cuando yo aplico el límite, puedo levantar esa indeterminación y puedo decir, bueno, si yo redefino la función, digo, para 3 la función vale tanto. ¿Sí? Como hicimos en los casos de discontinuidad evita. ¿Sí? Simplemente en este caso yo tengo que decir que en el punto 3 hay una discontinuidad que es de tipo evitable. ¿Se puede levantar? Sí, se puede levantar redefiniendo con el valor al cual me dio el límite. Después tengo, vamos a ver qué pasa con el menos 3. Menos 3 por derecha, menos 3 por izquierda me da infinito. Recuerden que evalúo el signo. Tengo qué cosa, ya habíamos visto que tengo una discontinuidad no evitable. Es decir, que si yo tengo más infinito y menos infinito, tengo una asíntota vertical. Sí o sí, tengo una asíntota vertical en menos 3. Evalúo para x que tiende a infinito. No me da un valor finito, no me da un valor finito, ¿sí? Entonces significa que no tengo asíntota horizontal. ¿Sí? Calculamos la oblicua, como les expliqué. Fíjense que en este caso yo les agregué la formulita, ¿sí? F de x sobre x, para que se acuerden. Calculo y me da el valor de m. Después aplique la fórmula, miren, f de x menos m por x. Siempre el límite tiende a infinito, ¿sí? Y me da el valor de n. Entonces yo ya sé que tengo una asíntota oblicua, ¿sí? Que es igual a x. Utilizo la tabla de signos que va de menos infinito a más infinito. ¿Sí? ¿Y qué pusimos? Pusimos los valores, ¿sí? Que no formaban parte del dominio. Bueno. Y lo que quiero es que vean es esto. Miren, hago foco en esto. Yo tenía, ¿sí? Fíjense, hago foco en lo siguiente. Tengo la asíntota oblicua, tengo la asíntota vertical, y yo dije que en 3 positivo, tengo la ordenada al origen, ¿sí? Miren, miren, ¿cómo la grafico? Recuerden, aproximada. Primero trazo el eje de coordenadas.
gráfico la asíntota oblicua, gráfico la asíntota vertical. Yo sé que corta en, fíjense en el valor en I, ¿sí? Entonces, la gráfica de la asíntota vertical me está indicando, viene, decrece, la función decrece hasta llegar a la ordenada. Y después la crece, ¿sí? Porque la acompaña siempre. Recuerden que la función está acompañada porque por las rectas asintóticas, ¿sí? Por las asíntotas. Entonces, en 3, fíjense que yo dije que tenía una discontinuidad de tipo evitable. Por eso tiene ese huequito ahí, ese circulito, ¿sí? Si yo lo redefino, que en este caso ustedes lo único que van a decir, mira, ahí tiene una discontinuidad evitable. Que si yo lo redefino, digo, bueno, sí, para X que vale 3 y ahora va a valer tal valor, que es el valor que ustedes obtuvieron al calcular la cinta, el límite, ¿sí? El límite para X que tiende a 3 tiene tal valor. Sí, perfecto. Sí, sí, Iñaki. Hay ejercicios en donde solamente tenés dos asíntotas verticales, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí, sí. No hay ningún problema. O de repente podés tener, ya te voy a mostrar, tenés funciones donde tenés solamente dos asíntotas horizontales y no tenés ni vertical ni oblicuo. Sí, sí. ¿Se entiende cómo hacemos para redefinir en este caso? ¿Sí? Esto es lo que más me interesa, ¿sí? Recuerden que la gráfica viene, tengo la asíntota oblicua, tengo la asíntota vertical. Este punto ustedes no lo calcularon todavía. Entonces, por eso va a ser a mano alzada. Simplemente ustedes hacen, ¿sí?, la gráfica que va desde el menos infinito de la oblicua, ¿sí?, crece, crece, crece hasta un determinado punto y después decrece, ¿sí? Porque la asíntota vertical va de más infinito a menos infinito, ¿sí? En este caso la función decrece y después la función crece, acompañada por las rectas asintóticas, ¿sí? La asíntota vertical y la oblicuo. ¿Entendimos cómo hacemos eso? Bien. Bueno, yo les dejo este está todo bien explicadito. Ah, otra cosita acá, fíjense cuando calculábamos la asíntota horizontal, ¿sí? Yo calculé las asíntotas, ¿sí? La asíntota vertical, la calculo y me dice la asíntota vertical, existe asíntota vertical en cero. Calculo la asíntota horizontal y me dice, existe asíntota horizontal en cero, ¿sí? Existe asíntota horizontal en cero. Y ustedes si se fijan en la gráfica, tengo una asíntota vertical en cero, tengo una asíntota horizontal en cero, y fíjense cómo apenas cruza la asíntota horizontal, ¿sí? Este es un ejemplito como para que vean que sí puede cruzar una asíntota horizontal. Ahí pasa algo, ¿sí? La función viene así. Ahí es como que tengo, ustedes lo van a ver en el otro cuatrimestre, como si tuviese un pequeño puntito de inflexión cuando pasa de cóncavo a convexo. Ahí se distorsiona un poquito la gráfica. Bueno, esto era lo que yo quería que ustedes vieran de este PDF, ¿sí? Recuerden también qué tienen que hacer. Bueno, lo que me interesaría o que me gustaría que hicieran fuera sería lo siguiente, miren, toman la función, calculan el dominio en la carpeta, ¿sí? Calculan el dominio, calculan los cortes, practican la simetría, ¿sí? Si tiene o no, ¿sí? Practican qué cosa, las asíntotas, ¿sí? Fíjense en que ahí las asíntotas también me va a estar determinando la discontinuidad, ¿sí? Asíntota horizontal, vertical, oblicua, ¿sí? Me falta acá, me gustaría que hagan la tabla de signos, ¿sí? Como viene de tal a tal, miren de menos infinito a cuánto, a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a más infinito, ¿sí? Esos van a ser los valores que ustedes tienen que colocar en la tabla de signos y de ahí me van a decir, bueno, mira, la función acá es positiva, positiva y acá la función es negativa, ¿sí? ¿Queda claro lo que van a tener que hacer y repasar?
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a salir de este PDF y les quiero mostrar el otro porque el que dice repaso. Me dice si lo ven. ¿Lo pueden ver? ¿Se ve bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Miren, entonces vamos a ver este, ¿sí? Fíjense, miren, le doy una función, ustedes calculan el dominio, calculan si tiene simetría, calculan las asíntotas, ¿sí? Fíjense en paso a paso como para que vean cómo hacemos, ¿sí? Calculan los cortes, falta la tablita de signos como para que ustedes vean, acá existe una asíntota y miren cómo cambia la función, ¿sí? Entonces por eso es que también lo puede cruzar la función. Lo que me interesa que vean de este, miren este otro. Este, acá le agregué varias cosas. Por ejemplo, me da la función, calculo el dominio, calculo la simetría, calculo los cortes, ¿sí? Existe un corte en el punto 00, ¿sí? Ahí hay un corte. Asíntota oblicua tiene asíntota oblicua. Bien, y fíjense cómo viene. Tiene una asíntota oblicua, viene la función, acá existe un corte, pasa, ¿sí? Fíjense, de convexo paso de cóncavo, cómo pasa la función. Acá hay un punto de inflexión, ¿no? Cómo cambia la función. Ahí hay un punto de inflexión. Por eso cruzo la asíntota de tipo oblicua, ¿sí? Entonces, miren lo que les puse. Una función puede tener una asíntota horizontal, ¿sí? Fíjense, no puede tener una asíntota horizontal y otra oblicua por el mismo lado. Por el mismo lado, ¿sí? Eso fue lo que les dije hace un ratito, ¿sí? Puede ser el caso en donde exista, por ejemplo, por derecha una y por izquierda otra. ¿Estamos? Bien. Entonces le agregué esta observación como para que revean y como para que también tengan en cuenta que si en el teórico le preguntan, ¿puede cruzar una asíntota oblicua? Sí, si tenemos un punto de inflexión o pasa de cóncavo a convexo o viceversa, ahí la función sí puede cruzarla perfectamente. Miren esta renegué esta mañana porque lo vi tan clarito que no sé si se ve. Bueno, esto se las dejo como para que ustedes, este ejercicio se los coloque a propósito. No sé si se logra ver, eh, porque renegué con esto. Bueno, si no veo cómo puedo hacer para que esté un poquito más oscura la función, aunque sea la función, después ustedes lo calculan. ¿Por qué? Porque este fue un final que tomamos, ¿sí? Este ejercicio. X al cubo, X menos 1 al cuadrado, ¿sí? Es un ejercicio de final. ¿Sí? ¿Se logra ver algo o lo tengo que transcribir o buscar? Porque se ve poco, Iñaki, pero quiero ver si lo logran ver a la función. ¿Logran ver la función? Bueno, este es un ejercicio de final, ¿sí? Entonces le dimos el ejercicio y le pedimos dominio, intersección, asíntota. Obviamente ustedes acá olvídense de este máximo y mínimo. ¿Por qué? Porque yo lo escaneé y era un ejercicio de final. Ustedes van a sacar asíntota y van a decirse la función, cómo es, si es cóncavo o convexa y la gráfica. ¿Estamos? Ustedes máximos y mínimos no lo vimos. Entonces sacan las asíntotas horizontales, sacan las asíntotas verticales, ven que tengo una asíntota, no se logra ver porque lo escaneé. Yo voy a ver si le saco una foto, si con una foto lo puedo ver mejor para pegárselo, ¿sabes? Porque me interesa que lo tengan. Después saca la asíntota oblicua y me da una asíntota oblicua, ¿sí? Que dice en 2, X más 2. En X más 2 tengo una asíntota oblicua y tengo una asíntota vertical. Y ustedes, si se fijan bien, obviamente, acá ustedes tienen un puntito de inflexión, ¿sí?
Entonces, por eso la función viene crece, 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 ¿sí? Miren cómo viene la función. Viene desde el menos infinito en oblicua hasta cero. Ahí tengo un punto de inflexión, cambia la curva de la función y por eso puede cruzar y tiende a ¿cuál? Al más infinito de la asíntota vertical. Obviamente que jamás puede cruzar la vertical, pero era como para que ustedes vean que puedo. Esta es una de las gráficas esas medias raras que yo le digo, ¿sí? Que vienen y cruzan la asíntota oblicua. La vertical jamás, la oblicua, ¿sí? Y esta otra la hacemos mano alzada, que sabemos que va desde, ¿sí? La asíntota vertical y la asíntota oblicua, que son las que me permiten a mí determinar cómo sería la gráfica, ¿sí? Como decrece, decrece, decrece y después crece. ¿Sí? ¿Se entendió cómo hacemos este tipo de ejercicios así? Está bueno que esto lo practiquen, ¿eh? ¿Sí? Bien. Fíjense, mira, mira este otro. Estas son las gráficas esas raras que les dije que les coloqué. Bueno, son esas gráficas raras. Nosotros vamos a ver algunas ahora, pero son esas raras que le dije, bueno, me da la función, calculame el dominio, calculame la simetría, calculame los puntos, los cortes, ¿sí? Y las asíntotas. Y me dice, tiene una asíntota horizontal, ¿sí? Asíntota horizontal, ¿en dónde? En cero. Acá tiene una asíntota horizontal, ¿sí? Fíjense en cómo es. No tiene asíntota vertical y tampoco tiene asíntota oblicua. ¿Sí? Miren cómo viene la gráfica. ¿Sí? Son esas gráficas medias raras. Para eso necesito hacer qué cosa, tabla de signos, para que me ayude. Miren esta está fantástica. Esta de repente a veces no se ve porque ahí tiene un huequito, ¿sí? Que es una discontinuidad. Cuando ustedes la grafican, ahí tiene una discontinuidad de tipo evitable. Ahí. ¿Sí? Miren, yo hago la gráfica, ¿sí? Tengo los puntos, los cortes, tengo una asíntota, fíjense en una asíntota horizontal para I que vale 1 y una asíntota vertical en X0. ¿Sí? Y miren, y no tiene puntos de cortes con los ejes. ¿Sí? Cuando se ven, no corta. ¿Por qué? Porque ahí tiene una discontinuidad. Cuando ustedes lo evalúan la discontinuidad y van a ver que tiene una discontinuidad de tipo evitable. Llega hasta ahí. ¿Sí? Discontinuidad evitable. Para que eso los coloque, para que ustedes hagan este ejercicio, lo hacen con el tipo de discontinuidad, lo hacen con la tabla de signos, ¿sí? Y ahí les tiene que dar esta gráfica. ¿Sí? Les coloqué un par de gráficas raras. Este fue uno de los ejercicios también que tomé el año pasado, por eso miren que lo remarqué. Me calculan el dominio, me calculan la simetría, ¿sí? Los puntos de corte, ¿sí? Y las asíntotas, ¿sí? Fíjense, tiene asíntota horizontal, ¿sí? No tiene asíntota vertical, tienen uno, y oblicua. Y miren cómo es. Tiene una asíntota vertical en uno, tiene una asíntota oblicua, y miren cómo viene la gráfica, ¿sí? Miren cómo viene la gráfica. Esto se da, ¿cómo me doy cuenta de esto? Y te das cuenta de esto, ¿sabes cómo? Con los cortes en X. Vos sabés que tenés un corte ahí en X y tenés otro corte en X. Entonces vos sabés que tus asíntotas acompañan la gráfica. Entonces viene de menos infinito y se va hacia más infinito. No la corta. Este también viene de menos infinito y se va a más infinito. ¿Eh? Fíjense en otra cosa. Miren, acá les he colocado cuándo es cóncavo y cuándo es convexo. ¿Sí? Miren, esta se ve muchísimo mejor. Es otro de los ejercicios. ¿Sí? Me dan la función. Entonces ustedes tienen una asíntota, fíjense en que tengo una asíntota oblicua, ¿no? Y tengo una vertical, pero la vertical está en cero. ¿Estamos? Y depende, ¿sí? Fíjense en dice, tiene, por ejemplo, en cero, se te puede preguntar, ¿qué pasa ahí en cero? ¿Qué pasa cuando en el punto cero? ¿Tiene una discontinuidad de qué tipo? ¿Evitable o no evitable? ¿Sí? Puede ser una de las preguntas.
¿Vieron que les coloqué varias funciones que son raras? Fíjense en esta. Por ejemplo, tiene asíntota vertical para x igual a 0, tengo asíntota vertical para y igual a 0, tengo en 0 y en 0. Y cuando ustedes, ¿sí? No corta en y la función, pero tengo un cortecito en x, ¿sí? Que es 1, 0. Entonces la función por eso, en 1, 0, pasa, ¿sí? Y cruza la asíntota de tipo horizontal. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, en esto te das cuenta cuando, por ejemplo, acá arriba tienen un máximo, ¿sí? Entonces ahí se fijan, ahí me dice, si mira, la función existe para tal punto. Este tipo de funciones nosotros lo estudiamos mucho, pero cuando estamos con máximo y mínimo a punto de inflexión, porque por eso de ahí van a encontrar ese valor y se van a dar cuenta, ah, cruzó la asíntota. Miren, fíjense en este me da la función, saco el dominio, vieron que no son todas iguales las funciones, no, saco la función, saco el dominio, y miren ahí, tengo una discontinuidad, ¿sí? Tengo una discontinuidad ahí, miren, por eso tengo el dibujito ese, el cerito. ¿Vamos? Otra cosa, ¿sí? Si estoy desde menos infinito, ¿sí? Miren cómo es, cuando es cóncava la función y cuando es convexa, ¿sí? Y me da la curvatura. Algunos le dicen cóncava y convexa, otros le dicen concavidad negativa y concavidad positiva, ¿sí? Depende es exactamente lo mismo. Ustedes lo pueden ver en algunos libros como cóncavo y convexo o concavidad positiva y o concavidad negativa. Bien. Ya enseguida volvemos a este. Este se los copié, se los coloqué ayer. Si no, después me dicen cualquier cosa. Miren, escuchen esto. Escuchen esto para que no los canse. Miren, por ejemplo, modelos de parcial. Parciales, cómo se toma en el aula virtual. Escuchen esto. ¿Cómo tomo el parcial mediante el aula virtual? Me dan una función, me dan tres gráficas, ¿sí? Y yo, en base a la función y a las tres gráficas, me pregunta, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cuántas asíntotas verticales tiene mi función? ¿Sí? ¿Qué pasa en el punto x igual a 1? En el punto x igual a 1, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? En el punto x igual a 1. ¿Cuál es la gráfica de la función dada? ¿Sí? ¿Se entiende cómo se va a tomar el parcial si lo tengo que tomar de manera virtual? Juli, se durmieron todos. Ya termino, ya. Es para, no los quiero cansar. Ya termino. Sí, ya termino, ya termino. Eh, quiero que vean esto, ¿sí? Quiero que vean un modelito de parcial como para que ustedes vean. Bien, recuerden esto. Claro, si ustedes rinden, ¿sí? Sí, sí, Cata, sí. Si les tomo mediante el aula virtual, les voy a preguntar, por ejemplo, le doy una función. ¿Cuál es la gráfica que corresponde a la función? ¿Cuántas asíntotas tiene mi función? ¿Sí? ¿Cuántas asíntotas verticales o cuántas asíntotas horizontales? ¿O si tiene asíntota oblicua? ¿O qué pasa en uno? ¿O qué pasa en menos uno? ¿O qué? ¿Sí? De esa manera se va a tomar. ¿Se entiende? Por eso es que le estoy colocando un montón de funciones, ¿sí? Le estoy colocando un montón de funciones para que ustedes solamente tienen que analizar la función, ¿sí? Y las primeras funciones que iban paso a paso para que vean todo cómo tenía que desarrollar. ¿Se va entendiendo lo que tenemos que hacer? Bien. Miren el otro. Este es un modelito. Por ejemplo, este. Otro ejemplo. Ay, sí, me asustaste. Sí, este.
Claro. No. Se elige con opciones, ¿sí? Por ejemplo, te puede decir, ¿cuál es el dominio de la función? Y te puedo dar distintos valores. Entonces vos vas y haces clic en cuál sería el dominio. ¿Me entendés? Por ejemplo, ¿cuántas asíntotas verticales tiene la función? ¿Sí? Y se te da 3 gráficas. ¿Sí? Entonces vos tenés que decir, bueno, mira, asíntotas verticales, ¿y cuántos vamos a tener? Vamos a tener 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los cortes con el eje X? ¿Sí? Obviamente que va a necesitar un tiempito para desarrollarlo, para desarrollar en base a las preguntas. ¿Vamos? ¿Se entendió? Perfecto. Por ejemplo, este otro, mira. Por ejemplo, este que lo hemos tomado, lo tomamos hace poquito. Ejemplo de parcial. Te da un límite y te dice, ¿qué indeterminación tiene? Acordate que tiene cosa, una división de polinomio, en donde el numerador es menor que el denominador. Entonces, ¿qué indeterminación tiene? ¿Sí? Si yo estoy diciendo, sería como infinito sobre infinito. Ahí en ese caso te está preguntando qué indeterminación y se te va a poner infinito sobre infinito, 1 al infinito. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Después dice, ¿cuál es su procedimiento de resolución? ¿Cómo lo resuelve? Y dividiendo numerador y denominador por la variable x elevado, ¿sí?, al mayor exponente. ¿Estamos de acuerdo? O sea que tengo que dividir todo por x cubo. Hago la división de infinito sobre infinito, hago la división de polinomio. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? De ese caso así, tuvimos que hacerlo de esta manera, ¿sí?, en el caso de que sea virtual, ¿no? Si no es virtual, yo en el aula le doy una función y ustedes ahí me hacen el análisis de la función, como veníamos haciendo, ¿sí? Por eso hice hincapié, bueno, los que tengan ganas de estar hoy aquí un ratito, yo les quería mostrar unos modelitos de parcial. Por ejemplo, bueno, miren, acá les coloqué, y aparte no solamente esta funcióncita, miren, esta función viene y en 0, ¿sí? En 0, tiene una discontinuidad que es de tipo, es evitable, ¿sí? O sea, cuando ustedes aplican el límite, van a decir, mira, ¿qué pasó? En 0, fíjense que acá el dominio son todos los reales menos el 0 y menos 3 medios. ¿Qué pasa en 0? ¿Qué pasa en el 3 medios? En el 3 medios tengo una vertical, ¿sí? Una asíntota vertical. ¿Y qué pasa en 0? Y en 0, si ustedes se fijan, tengo una discontinuidad de tipo evitable, ¿sí? Entonces, eso es lo que se toma en el práctico y así se toma en el teórico. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? ¿Qué discontinuidad tengo? ¿Qué pasó en el 3 medio? ¿Qué discontinuidad tengo? ¿Sí? ¿Es evitable? ¿Es no evitable? ¿Qué pasa ahí? ¿Lo puedo levantar y determinación en ese valor? Y no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una asíntota vertical. ¿Se entiende cómo evaluamos? Mire, hice mucho hincapié cuando tengo discontinuidad evitable. Lo mismo pasa en este ejercicio. En este ejercicio me dice cuáles son los valores que no forman parte del dominio. ¿Sí? Los valores que no forman parte del dominio me dice, la función no está definida ni en 0, ni en -1, ni en 1. Miren, ni en 0, ni en -1, ni en 1. No está definida la función. Ahora vamos a ver qué pasa en esos valores. Yo cuando le aplico el límite digo, mira, en 0 tengo una discontinuidad de tipo evitable. Ahí tengo una discontinuidad. Entonces cuando vos haces la gráfica, le haces con el circulito, que significa que es evitable, que lo puedo levantar aplicando el límite. ¿Sí? Y miren esto lo tomamos también el año pasado, en el otro curso. En el otro curso se tomó una cosa así, en donde te dice, mira, esto, si vamos al aula, también se los voy a tomar similar. O sea, obviamente no lo voy a tomar el mismo, pero para que ustedes vean cómo va a ser si vamos al aula. Si vamos al aula, a ustedes se les da la gráfica, esta, o sea, ejemplo, esta es una gráfica. Entonces les vamos a decir, bueno, determine cuál es el dominio de la función. Y determine la clasificación de qué tipo de discontinuidad tiene. ¿Sí? ¿Qué tipo de discontinuidad tengo en el -1? ¿Qué tipo de discontinuidad tengo en el 2? ¿Qué tipo de discontinuidad tengo, en este caso, en el 2? ¿Sí? Eso es lo que se te está preguntando. A ver, acá voy con las preguntas. Profe, sí, hay unas preguntas que preguntan, acá dice, acabo sí, de entrar. ¿cómo va a ser la modalidad?
si va a ser, o sea, con Zoom y cámara abierta o no. Bueno, casi seguro que sí, en caso de que lo tengamos que hacer virtual. Vuelvo a repetir, nosotros con el ingeniero Mancilla teníamos la idea o la esperanza de que sea en el aula. Si es en el aula, se le da el ejercicio así de la función y se les va a dar un modelo así como este que les estoy mostrando ahora, ¿sí? En donde ustedes ahí van a decir, mira, el dominio son todos estos valores, son todos los reales, menos tal. La discontinuidad que tengo, la gráfica 1 está, la discontinuidad que tengo, la gráfica 2 está, ¿sí? ¿En qué parte, por ejemplo, en 2 si la puedo levantar o no, en el 1 si la puedo levantar o no, ¿sí? Y una pregunta, Sí, sí. esos cálculos que hay que hacer, o si hacemos algo en papel, ¿hay que mandárselo también? ¿O va a Voy a habilitar necesitar. algo para Sí, mandarlo? calculo. Sí, sí. Eso es lo que tenemos que ver con el ingeniero Mancilla. Yo le voy a necesitar que me lo envíen. ¿Sí? En el otro curso que es cuatrimestral, se habilitó la cámara, se les pidió, y después se les pidió que mandaran los ejercicios resueltos. ¿Sí? Se les daba un cierto tiempo y ahí después se les dijo que mandaran los ejercicios resueltos. ¿Sí? Eso lo tenemos que chequear con el profe, con Gustavo, para ver cómo vamos a hacer. Seguro que vamos a tener con cámara y después les voy a pedir que me lo envíen, ¿sí? Como para que yo los pueda ver. Sí, y también lo del teórico, o sea, son como toma junto, por lo que entiendo, que va a haber Sí, preguntas teóricas. tenemos que redefinir el parcial con Gustavo. Todavía no él pidió tomarlo el mismo día que tomo yo. Él siempre toma 10 preguntitas teóricas, ¿sí? Él nos les comentó eso ayer, porque ya esta es nuestra última semana. Se les da generalmente 10 preguntitas teóricas. Las preguntitas teóricas pasan por múltiple choice, ¿sí? En este caso, haciéndolo de manera virtual, ustedes van a rendir un parcial conmigo y después pasarán con Gustavo y hacen las preguntitas teóricas esas que son verdadero o falso o cuál opción elegir, ¿sí? Pero son múltiple choice. Ahí está, buenísimos, gracias, profe. Sí, 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 es así. Lo que pasa es que como va a ser la primera vez que vamos a estar tomando el parcial de esta manera, ¿sí? Gustavo, él tiene por costumbre tomarle en nuestro curso los días sábados a la mañana, ustedes van a la facu y ahí él le da el parcial con 10 preguntitas, en donde algunas tienen para desarrollar y las otras tienen para poner cuál es la opción correcta, ¿sí? Y en el caso mío, yo iba al curso y les daba una función, un límite, un máximo y mínimo, y una gráfica, ¿sí? De este, ustedes solamente me tienen que decir cuál es el dominio y qué discontinuidad tiene. ¿Eh? ¿Cómo se clasifica? Como para yo saber si entendieron el tema de discontinuidad. ¿Sí? Y nada más. Ahí terminaba nuestro ejercicio, nuestro parcial práctico. Recuerden que tenemos solamente 2 parciales prácticos, ¿sí? 2, nada más, en donde, bueno, el segundo parcial entra una partecita de función, ¿sí? Y después entra lo que es integrales. Y si en alguno de los parciales no me va bien, lo podíamos recuperar y podíamos pisar esa nota. Miren lo que les agregué y les saqué del apunte, que dije, bueno, como no tienen el apunte, miren lo que les agregué, como el análisis gráfico del crecimiento y decrecimiento y de, ¿sí? Cuando la función crece, ¿sí? Obviamente que yo acá a ustedes no les voy a pedir calculenme en el máximo, ¿sí? Pero cómo la función crece, cómo la función decrece, ¿sí? Cómo la función crece, ¿sí? Y mediante la tangente, ¿sí? En este caso la tangente es nula, en este caso como la tangente crece, en este caso la tangente decrece, ¿sí? Pero es para que ustedes tengan un modelito y para que vean cómo es la gráfica de la función, y cuándo crece y cuándo decrece. Profe, Sí, una consulta. ¿El parcial sería sí. análisis de funciones solamente